Lucas capítulo 15. Lucas 15. Por ahí está el hijo, el pastor Wilson, por ahí están una cantidad de hermanos. Yo olvido tu nombre, pero usted es mi hermano. ¿Ah? Carlos, santo Dios. Ok. Lucas 15 habla de 3 parábolas. Interesantísimo, Lucas 15. Porque las 3 parábolas tienen que ver con algo que se perdió y algo que es recuperado. Lo primero que se pierde, según Lucas capítulo 15, es una oveja. Lo segundo que se pierde es una moneda, que es un dracma. Y lo tercero que se pierde es un hijo. Y es interesantísimo porque los 3 escenarios son totalmente distintos. Por ejemplo, el escenario de la oveja que se pierde en el campo y es un escenario agrícola completamente. El segundo escenario es en una casa. Quiere decir que hay cosas que se nos pierden en la casa y la Biblia dice que hubo necesidad de encender una luz. Y lo tercero que se pierde es un hijo. Y es la parábola famosa del hijo pródigo. Y mientras venía ayer en el avión, empecé a recibir algunas cosas y empecé a preguntarle a Dios sobre algunas situaciones que yo veo que a mí realmente me preocupan muchísimo. Y mientras venía ahí en el avión, empecé a entender algunas cosas. La Biblia dice, y es una parábola, porque el lenguaje parabólico o el lenguaje que Jesús usaba a nivel de parábola, no necesariamente esto ocurrió. Esto pueden ser escenas que Jesús las inventó o las creó para enseñar una verdad espiritual. En su mayoría ninguna de las parábolas fueron acontecimientos que pasaron, sino que fueron historias que Jesús narraba, porque Jesús tenía una forma de hablar y era en parábolas, se le conoce como lenguaje parabólico. Ahora Jesús expone 3 parábolas. La primera es la de una oveja y dice que un hombre que tiene 100 ovejas. Obviamente en los tiempos de Israel, alguien que tenía 100 ovejas no era cualquier persona. Era una persona que tenía algún tipo de recurso. Pero dice que en medio de las 100 ovejas hay una oveja que se extravía. Cualquiera diría a nivel de auditoría, diría de 100 se pierde una, no es mucho el volumen, realmente no es nada. Pero la parábola aquí encierra que el pastor deja las 99 y se va a buscar una. Inclusive hay un canto viejo que cantaba mi abuela y mi mamá también, que decía eran 100 ovejas. Y ese canto era interesante porque ilustraba al pastor que toma la oveja, que le encuentra muriendo de frío, la toma entre sus brazos y dice que vino regocijado. Y aquí la parábola, cuando Jesús la relata, dice que este hombre llama a sus amigos y les dice: gócense conmigo, porque la que yo creí que se había perdido no se perderá. La que yo creí que ya había perecido, pues no ha perecido, sino que está viva. Y ahora el rebaño no tiene 99, sino que ahora tiene las 100 completas. Y parece que en los días que vivimos, Dios va a volver el corazón de lo que nadie imaginaba. Por eso es que la Escritura dice en el Antiguo Testamento: os daré pastores conforme mi corazón. Porque parece que hemos carecido de esto. Hemos carecido de alguien que vaya a buscar la que se perdió. Hemos carecido de amor. Hemos carecido de gente que siente el dolor de la miseria, de la necesidad. Es fácil decir: el que se fue no hace falta y el que está no estorba. Es fácil decir: te fuiste porque no eras parte de nosotros. Es fácil decir: el que no estuvo conmigo en esto no estará conmigo en esto. Pero ¿dónde quedó el corazón del pastor que busca la oveja que se pierde? Y la oveja que se pierde no dice por qué se perdió. Quizás se perdió porque se extravió, quizás se extravió porque pecó, quizás se extravió en buen costarricense por tonta, quizás se extravió por lo que sea. No tiene importancia. La importancia es que se perdió y alguien no aceptó que se perdiera, sino que decidió ir a buscar. Y mientras leía esto empecé a temblar por algunas cosas que voy a decir ahorita, porque lo segundo que se pierde es una moneda. Y la Biblia da detalles. No era ni siquiera la moneda oficial que se usaba en Jerusalén. Era la moneda llamada dracma. Y el dracma se le conoce como una moneda nacional de los estados pertenecientes a Grecia y algunos reinos de origen asiático. Oiga bien,
Su circulación como dinero nacional empezó aproximadamente en el siglo V antes de Jesús. Y esto es debido a que una de las caras poseía parte de un dios que se adoraba en aquel tiempo. Antiguamente esta moneda era clásica y se usaba en Grecia, pero su valor era realmente minúsculo. Ahora, según la parábola, la definición de Buttman o semejanza es una narración breve que describe vívidamente el interés de una mujer por buscar lo que se había perdido. Y es interesante porque Jesús ilustra el reino de Dios con una moneda que ni siquiera pertenece al pueblo de Israel. Escuche porque esto es violento. Quiere decir que en esta parábola aparecen los gentiles. Quiere decir que en esta parábola se puede encerrar lo que pasó el día de Pentecostés, donde gente elamita, gente de Capadocia, gente de Frigia, de Panfilia, del Ponto, de Cirene, de Capadocia, de Asia, habían judíos, habían cretenses, habían árabes. La Biblia dice que habían hasta africanos. Quiere decir que el día de Pentecostés, aunque la gente veía el imperio romano que estaba oprimiendo y destruyendo la vida de lo que estaba pasando ahí dentro de Jerusalén, pero silenciosamente el Espíritu Santo se metió y irrumpió, tocó a los que nadie creía que Dios iba a tocar, llenó del poder del Espíritu Santo a los que nadie había visto ser llenos, puso a gente a hablar en lenguas que en su vida habían hablado eso, los puso a hablar lenguaje, los puso a hablar cosas, y la gente cuando llega dice: están ebrios, están borrachos. No, dice Pedro. Y Pedro cita Joel 2:28 y lo cita en el libro de Hechos 2:17. Y Joel dice, y Pedro dice: no, señores, esto es lo dicho por el profeta Joel. Pero parece que Jesús antes de eso dice: hay una mujer que pierde un dracma. ¿Y dónde lo pierde? Lo pierde en su casa, porque parece que se nos está perdiendo la familia, se nos están perdiendo los hijos, se nos está perdiendo los que tenemos, se nos está perdiendo la herencia, se nos está perdiendo lo que Dios nos entregó en las manos. Pero esta mujer dice que cierra la puerta. Hay un momento que hay que cerrar la puerta y no dejar que nadie entre y siga contaminando. Y la mujer cierra la puerta y la Biblia dice que enciende una luz. Enciende una luz. Es el equivalente a que yo hago una auditoría de la realidad que tengo y me detengo por un instante y digo: esto no puede seguir así. Y al encender una luz quiere decir que había necesidad de alumbrar las tinieblas que estaban dentro de la casa. Porque a veces sin pensar o sin querer y a veces sin medir, nuestros hogares se llenan de tinieblas. La Biblia dice que no son las grandes catástrofes las que arruinan los viñedos. Dice que son las pequeñas zorras que entran minuciosamente. Parece que nosotros tenemos alta sensibilidad a los cambios bruscos, pero no tenemos sensibilidad a los cambios minúsculos. Porque los cambios minúsculos es que pequeñas infidelidades engendran grandes desgracias. Parece que cuando yo amo lo que Dios aborrece, estoy en problemas. Dios no es evangélico. Dios no es católico. Dios no es testigo de Jehová. Dios no se mueve con el hinduismo, con el sintoísmo o la cientología. Dios no se mueve en medio de los Hare Krishna. Dios es Dios y está sentado en su trono. Yo fui a la India muchísimas veces. Hay más de 33 millones de dioses ahí. La gente adora una vaca. La gente ni siquiera se come una vaca. Hay un cerro donde ni siquiera matan las serpientes, las cobras, porque las adoran. Y hay gente que va y hacen ritos con esos animales. Hay gente que ni siquiera cree que el río Ganges es un río inmundo. Está lleno de basura, está lleno de muertos, está lleno de todo. Pero la gente le pone propiedades curativas y de gloria a ese río. Y usted se pregunta: ¿y por qué la gente cae en semejante ignorancia? Porque hay tinieblas dentro de nuestras vidas, igual que en nuestros hogares. Y cuando los hogares se llenan de tinieblas y cuando las vidas se llenan de tinieblas, hay una necesidad de prender una luz, cerrar las puertas. Y la Biblia dice que esta moneda se pierde dentro de una casa. Y cuando yo leía esto, empecé a pensar varias cosas. Ahorita voy para ahí. Lo tercero que se pierde es un hijo. Era el hijo de un terrateniente, era el hijo de un hacendado. Según la escritura, ningún hijo menor tenía derecho a pedir una herencia.
Era el primogénito el que tenía el derecho a la herencia y él decidía si le repartía a los demás. Pero este hijo menor pide lo que ni siquiera le pertenece. Pero su padre, por eso es una parábola, pero su padre, que no tenía que darle nada, decide darle. Y darle la parte de los bienes que le corresponde. Note, la versión cantera no dice la parte de los bienes que le correspondía. La cantera dice la parte de los bienes que su padre creyó conveniente darle. Porque bíblicamente no le pertenecía nada, por derecho ni por herencia, menos por legalidad. Pero dice que su padre le reparte. Y el muchacho, no muchos días después, juntó todo y se fue. Y lo que siempre había querido ser en su corazón lo hizo. Se fue a una ciudad donde posiblemente no lo conocen. Empezó a vivir perdidamente. Seguramente estaba enojado porque no quiero ser parte de esto. Es la misma historia de Israel. Israel no quería un Dios monoteísta. Israel no quería la teocracia divina. Israel no quería un Dios al cual se le adoraba sin saber dónde estaba. Israel quería parecerse a los pueblos de la tierra. Israel quería un Dios como Baal. Israel quería una diosa como Artemisa. Israel quería una diosa como Sofía, como Diana, como la reina de los cielos. Israel quería adorar una deidad que pidiera sangre, que pidiera sacrificios humanos. Israel quería parecerse a los pueblos como los cananeos. Israel quería ser como los jebuseos, como los refaítas. Israel quería ser igual a los pueblos de la tierra. Por eso el capítulo 12 de Samuel dice que Dios le dice a Samuel: no te resistieron a ti, me rechazaron a mí. Porque parece que la gente no es conforme con ser sana. ¿Y qué se sentirá drogarse? Yo me drogué 500,000 veces. Las primeras veces como extraño. Después uno le va agarrando el gusto al asunto. Pero el problema más grande de eso es que después no puede salir. Yo tengo un daño en los tabiques hasta el día de hoy de tanto crack que inhalé. Tengo huecos en la piel de tanta heroína que me inyecté. Entré 3 veces por sobredosis de heroína a un hospital. Compañeros míos murieron, los pulmones se explotaron. El mío, gracias a Dios, o los míos, no pasó nada. ¿Por qué no morí yo y ellos vivieron? No lo sé. Yo no era mejor que ellos, es más, yo era peor que ellos. Lo único que sé es que hay gente que no le gusta vivir cómodamente. Hay gente que siempre dice: ¿y qué se sentirá? ¿Y qué se sentirá? Hablaba esta madrugada con una muchacha que entiendo que ella es famosa, porque me escribió y me mandó una foto que era, no sé, artista de telenovelas y no sé qué, en un país X. Y me dijo: pastor, estoy muriendo de SIDA. Estoy en estado terminal. Es un puño de huesos. Yo creí que la vida era esta locura de andar con uno, andar con otro, andar con otro. Y yo soy la chica, no sé, como la Karol G, como la bichota, así. No sé por qué le ponen un nombre tan raro, una cosa así. O sea, una bichota es como un bicho grandote, así. Pero al final del camino te detienes y te encuentras comiendo algarrobas. Al final del camino te das cuenta que no eras tan inteligente como pensabas. Al final del camino te detienes y te das cuenta que la vida no es las locuras que la gente presenta por allí. La vida es otra cosa. Steve Jobs escribe en sus últimos párrafos más de 8,000 millones de dólares. Y el tipo dice: en este momento quisiera poder tener vida. No la tiene. En este momento quisiera no haber vivido todo lo que viví. En este momento me doy cuenta que un reloj barato da la misma hora que un reloj caro. En este momento me doy cuenta que llegas al mismo lugar en un auto caro que un auto barato. Eso es como una analogía. Pero uno se detiene aquí. Yo oré por Carlos Slim, tanto el hijo como el padre en México. Yo oré por el Chapo Guzmán en un lugar X en México, no sé dónde Judas era, porque a mí me llevaron un helicóptero. Y encontré gente que tenía todo.
Pero igual que el hijo pródigo se detuvo y se dio cuenta que no había nada. Dice que pocos días después, juntándolo todo, se fue y empezó a vivir perdidamente. El problema es que todo en la vida tiene un comienzo y todo tiene un final. Aún la droga aburre, aún las mujeres aburren, aún el alcohol aburre, aún la vida. Usted se monta en un avión y se va. Yo sé lo que es montarme en un avión con un tipo empresario que es mi amigo y me llevó a desayunar a París. Yo sé lo que es eso. Curiosamente no me gustan los desayunos de París, son muy dulces. Me gustan los huevos revueltos con un poco de sal y unas tostadas. Yo sé lo que es caminar a la par de gente que tiene todo el dinero del mundo. Entré a la Casa Blanca no sé cuántas veces, tomé té con la reina Isabel y hasta raro me supo el té. Me gusta el de frutos rojos, té medio desabrido con un azúcar media maluca. Escúcheme, porque para mí esto es importantísimo. Aquí en Costa Rica escuchábamos las noticias. Yo no sé lo que es depresión ni soledad. Yo nunca supe qué es sentirme solo. Yo no sé lo que es sentirme aburrido. No sé qué es eso. Yo pienso que yo nací en un tiempo raro. Yo creo, ayer veníamos en el taxi con Daniel y el tipo del Uber que nos llevó al aeropuerto era un muchacho joven, inteligentísimo. Porque el tipo empezó a hablar conmigo y yo amo hablar con gente inteligente. Y entonces él empezó a hablar conmigo, empezamos a desarrollar un tema y yo me sentía como un pato en el agua. Porque él me dijo, yo creo que hay gente que nació adelantada a la época en que vivía. Claro, téngalo por seguro que Pitágoras era así. Téngalo por seguro que Tales de Mileto era así. Téngalo por seguro que Platón era así. Téngalo por seguro que Mohamed Ibn Musa al-Khwarizmi de Arabia, que es el padre del álgebra, que fue el que creó el libro del álgebra de Baldor, ese tipo se adelantó a su tiempo. Téngalo por seguro que Arquímedes, que Diógenes, que Dionisio. Téngalo por seguro que Kierkegaard, que Tomás de Hipona se adelantó a su tiempo. Téngalo por seguro que Einstein, Tomás Edison, Nikola Tesla se adelantó a su tiempo. ¿Usted sabía que el Wi-Fi lo inventaron en la Segunda Guerra Mundial? Usted dice, ¿en serio? Sí, claro. ¿Usted sabía que tipos como Fleming se adelantaron a sus tiempos, crearon cosas? Gente que creó la penicilina, gente como Alejandro Graham Bell que creó el teléfono, gente que se adelantó a la vida en que vivían. Nosotros tenemos escándalos. Hace 2 días atrás, si no estoy equivocado, aquí en Costa Rica un escándalo. Un pastor de una congregación X lo acaban de acusar y salió en los medios de prensa y da como pena porque el pastor abusaba sexualmente de uno de los muchachos de la alabanza y la adoración. Y entonces yo estaba en Guatemala y empecé a llorar. Delante de Dios empecé a llorar. Y yo le dije a Dios, ¿qué le pasó a la iglesia? ¿Qué le pasó a tus hijos? ¿Qué nos pasó como hijos de Dios? ¿En qué momento se nos fue el norte? Hablamos tantas tonteras, que la población LGTBI, que no sé qué, salimos a las calles, que la iglesia es una iglesia antiaborto y salimos a protestar, no, que no se puede, que no sé qué, peleamos el derecho del cigoto, peleamos el derecho del momento en que se da la concepción, amén, amén, amén. Pero tenemos millones de gente abortadas en las iglesias. Tenemos millones de gente que los ministros los maldicen si no caminan con ellos. Tenemos millones de gente que si usted no hace lo que ellos quieren, es como que usted viviera coaccionado. Usted no tiene voluntad. Usted no pertenece a una congregación. Usted pertenece a un centro de confinamiento. Te despiertan a la hora que le da la gana. Te duermes a la hora que le da la gana. Y a eso le llaman fidelidad. A eso yo le llamo esclavitud. Y entonces tenemos una bronca porque que no sé qué, que la lesbiana, que esto. Pero tenemos millones de gente metida en la iglesia adorando en los altares. Tenemos cientos de ministros que son homosexuales, que abusan niños, que abusan niñas. Y yo empecé a llorar en Guatemala. Y yo le decía a Dios,
¿A dónde vamos a parar? Decía Marino. ¿A dónde vamos a parar? Yo le decía, Señor, dame una palabra, dame una palabra. Yo necesito oírte, Señor. A veces estamos con tantos ruidos en la mente y en el alma que no logramos oír a Dios. Y el Espíritu Santo vino. Y yo le decía a Daniel, que es mi sobrino, yo le decía, dice el Señor que en todos los tiempos Él ha levantado a alguien como una respuesta. Dios levantó a alguien. Noé era una respuesta para su generación. Abraham era una respuesta para su generación. La gente que miraba a Enoc se dio cuenta que Enoc, de repente no lo entendieron, pero Enoc era una respuesta para su generación. Para todo mundo, un hombre que estaba metido en un hueco, en un lagar llamado Gedeón, era un cobarde. Para Dios, Gedeón era una respuesta a su generación. Cada vez que Dios habló en la Biblia y Dios trajo una reforma a través de un rey, a través de un profeta y a través de un juez. Nunca de otra manera. Lea la Biblia si quiere. Dios nunca usó la boca de un profeta para decirle a alguien, váyase a meter al templo, lleve 4 cabritos, lleve 3 ovejas, lleve un toro, lleve un macho cabrío, lleve unas tórtolas. Lea la Biblia, si lo encuentra me congrego contigo mañana. Nunca. Los profetas eran la boca de Dios para traer rectitud a la gente que estaba desviada. Los jueces eran los que se sentaban por hora y juzgaban entre lo que la gente había hecho mal. Y la gente ha malentendido un verso de la Biblia, porque como la Reina Valera dice, no juzguéis para no ser juzgante. La gente dice, no, dice, a mí no me juzgue, que a mí solo Dios me juzga. Dios guarde, si Dios te juzga, lo primero que Dios haría era emitir un juicio contra ti, y hasta ahí llegaría, se te arruinaría todo. Porque el único día donde Dios va a juzgar, lo hará desde un trono, y ese día apartará a unos a un lado y al otro lado. Pero la Biblia le da derecho a los hombres en la tierra, hombres con carácter, hombres con rectitud, de poder juzgar las acciones que no están bien. Por eso los profetas se detenían, y usted encuentra un Pablo que no aparece dentro de los 12 apóstoles. Un Pablo que él mismo dice que es un abortivo. Un Pablo que él mismo dice que estima como estiércol todo lo que vivió. Y usted encuentra un Pablo confrontando a un Pedro y reprendiendo a Pedro. La Biblia dice que tuvieron una discusión no pequeña, o sea, casi se van a los guantes, hermano. Porque Pablo le habló fuerte a Pedro y le dijo a Pedro, usted es un hipócrita, le dijo. Pero es que a Pedro la gente lo consideraba como el papá de los tomates, hermano. Y Pablo se atreve y le dice, usted es un sinvergüenza, charlatán, porque usted es un hipócrita. Usted come con los judíos y allá usted no quiere saber nada de gentiles. Y cuando está con los gentiles usted no quiere saber nada de judíos. Parece que los hombres de Dios y los profetas sobre todo son los que traen rectitud a las vidas. Los jueces se sentaban y los reyes traían el gobierno. Quitaban los dioses, quitaban las adoraciones malas. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué va a pasar con Costa Rica? ¿Qué va a pasar con Panamá? ¿Qué va a pasar? Hoy tenemos concilios que se creen dueños de una nación. Si yo soy profeta de Dios, antes que este año termine, Panamá va a saber quién es el Dios del cielo. Si yo soy profeta de Dios, usted va a ver Estados Unidos. Eso que está pasando ahorita en Estados Unidos, de nevadas de más 40 grados bajo cero, eso es histórico. Pero eso no tiene nada que ver con cambios climáticos. Eso tiene que ver con el juicio del Dios viviente. Porque ha llegado un tiempo en que Dios va a sacar lo que es y lo que no es. Y cuando yo leía la palabra, yo dije, Señor, ¿qué tiene que ver la oveja perdida? Es que se nos perdió una oveja, pero nadie la quiere buscar. Pero Dios va a traer el espíritu de Elías, porque la Biblia dice que el espíritu de Elías volverá a la tierra. Entonces Dios volverá el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres. Y escuche, el miércoles pasado hubo tantos milagros. He tenido tantos pastores hablando.
Hoy cuando me desperté tenía unos 1700, no sé, 1700 y algo de mensajes. En su mayoría pastores. Gente de todas partes del mundo escribiendo y diciendo: estamos creciendo, estamos creciendo, estamos creciendo. Es como que vino una revolución. La esposa de un pastor me mandó una foto que es muy grotesca, pero esa mujer botó un tumor que tenía en el estómago así el miércoles pasado. Y ese tumor tenía como raíces. Obviamente es un tumor, no sé cómo se llamará eso, pero era un tumor. Y el médico le dijo que eso era imposible de operarlo, porque si le abrían era sencillamente para volver a cerrar, porque las raíces estaban metidas en el cuerpo. Y así como ese, decenas de milagros, porque en todos los tiempos Dios ha levantado a alguien. Israel estaba podrido. Israel no tiene nada que hacer. Los altares de Dios estaban por el suelo. Todos estaban muriendo. Acera, Baal tenían el dominio total. Los profetas de Baal eran los que se postraban ante los demonios. Baal Zebú tenía la adoración. Acab no tenían nada que hacer. Jezabel había tomado el control. Pero Dios tomó un hombre de pequeña estatura llamado Elías. Porque Dios no ocupa multitudes, Dios ocupa un hombre, una mujer. Dios ocupa a alguien que se atreva a creerle. Este señor, este viejo que está aquí, yo me quito el sombrero, porque Charles Finney, por eso yo tengo bronca. Cuando yo oigo las maratónicas en la televisión, en la radio: hermano, mande plata, porque el evangelio camina con plata. Partí de mentirosos. Estos viejos evangelizaron el planeta sin dinero. Pregúntele a David Livingstone cuántos millones de libras esterlinas llevó para el África. No llevó ni un peso. Pregúntele a María Gutgureter, porque los grandes proyectos de Dios, gloria a Dios si hay dinero, pero los grandes proyectos de Dios se hicieron con fe, se hicieron con gente que renunció a su casa, que renunció a su vida, renunció a dinero, renunció a profesión. Yo he estado en 147 países, prediqué en 122 y le puedo decir que hay naciones donde fui que no llevaba ni un peso. Yo vi en Guatemala, estos muchachos son testigos. En Honduras vimos cómo el dinero se reproducía. Dimos una cantidad para enviar a un lugar y de camino el dinero se reprodujo milagrosamente. Yo estaba en Guatemala y no teníamos cómo pagar el estadio. Y le dije a la gente: vuelvan a contar la ofrenda. Y apareció un ingrato y dijo: ya la contamos. Cállate. Porque cuando Dios está hablando hay que quedarse callado, hermano. Hay gente que habla demasiada tontera. Por eso nunca llegan a ningún lado. Y volvieron a contar la ofrenda y me pasaron el reporte. No sé si quizá nos equivocamos, hay más dinero. Vuelve a contar otra vez. Igual me pasó en Suiza una vez. Igual me pasó en Brasil. Estaba predicando ahí en un lugar de una playa que es Copacabana. Y Copacabana pega con otra playa preciosa que se llama Leblon. Eso es en Río de Janeiro. O en Río de Janeiro, como dicen ellos. Y recuerdo que no había dinero. Y me dice un varón: es que creo que nos robaron. Yo le dije: el diablo no tiene poder de robar. 2 horas más tarde apareció un hombre en un carro y dijo: yo fui el que tomé las ofrendas, pero no puedo hacer esto. Y se devolvió. Y yo recuerdo que uno de los organizadores me dijo: este evento cuesta alrededor de $1 millón. En aquel tiempo estaba 2 por 1, eran $500,000. Habían como 1.700.000 personas en aquella playa. Yo recuerdo que dije: voy a orar a Dios. Y uno de los organizadores, como a los 10 minutos, cayó de rodillas llorando. Y le dije: ¿qué pasa? Y me dijo: esto no puede estar pasando. Mis cuentas estaban en cero. Ahorita me acaba de enviar el banco unos mensajes. Y yo me fui a un cajero para ver si esto era cierto. Alguien me está vacilando. Acaba de entrar exactamente $1 millón a mis cuentas.
¿Quién lo hizo? Nadie sabe quién lo hizo. Pero el Dios que pone monedas en la boca de un pez, el Dios que detiene todo un juicio, el Dios que manda a una mujer y le dice: cierra tu casa y prende luz, porque hay un dracma que se pierde. Hay un dracma que representa gente que no califica, gente descarriada, gente pobre, gente en miseria, gente en ruina, gente alcohólica, gente atada por el diablo, gente plagada de demonios, gente trabajada con brujería. Cierra la casa, porque lo que se perdió se vuelve a hallar. El Dios que dice: te fuiste, desperdiciaste todo, te di un don, te di un ministerio, te di un llamado, te libré de la muerte y macabashanda, te saqué del pozo de la desesperación. Estabas entubado con un ventilador mecánico y te libré de la muerte. Estabas en la UCI y te ibas a morir. El Dios que dice: pero aún así no agradeces. Y hay miles de ustedes que están comiendo comida de cerdos. Y la palabra cerdo ahí es una analogía también. Estás comiendo lo que no naciste para comer. Estás viviendo lo que no naciste para vivir. Y el Dios del cielo dice: ok, lo hiciste mal, pero te está esperando un vestido nuevo, te está esperando un anillo nuevo, te está esperando un becerro que yo engordé, te está esperando una fiesta. Y hay gente que no quiere que tú regreses. Por eso el hermano del hijo pródigo dice: pero ¿por qué a mí no me diste? Porque hay gente que se place que a ti te vaya mal. Hay gente que se place que a nosotros no nos vaya bien. Un día alguien me dijo a mí, me dice: usted conoció a Gigi Ávila, dice, pero usted no se parece a Gigi. Si Gigi era un gigante, yo soy una cosita así chiquitica. Gigi era una cosa muy grande. Yo no me puedo comparar con Gigi jamás. Cuando estuve frente a Billy Graham temblé. Tuve la bendición de saludar así de tú a Luis Palau. Tuve frente a mis ojos a Lester Sumrall. Tuve el honor de saludar a Benson Idahosa. Tuve la bendición de conocer a hombres como Morris Cerullo. Conocí así de tú a un hombre llamado R.W. Chambers. Conocí a John Austin, el papá de Joel Austin. Cada vez que estuve delante de un hombre de eso, agaché la cabeza, porque siempre estuve delante de gente que era muy grande. Y yo lo único que dije fue lo mismo que dijo Catherine Kuhlman: yo soy muy poquito, pero si ese poquito usted puede usar, pues para su gloria aquí estoy, Señor. Y entonces leí la historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo está allí, se está muriendo, está comiendo. Yo no sé dónde estás, no sé lo que hiciste, no sé dónde te encuentras. Quizás estás durmiendo en la cama equivocada ahorita. Pero el Dios de este libro, te dice: vuelve a casa, vuelve a casa. Los días se están acabando, vuelve a casa. El Dios de este libro dice: tú eres la una que se pierde. Hay gente que dice: no me importa, se fue. No, Dios dice: yo iré por ti. Yo iré por ti. El Dios de este libro dice: ¿por qué no dice la Biblia que lo que se perdió fue un denario? El denario valía. El denario tenía un poder adquisitivo tremendo. ¿Por qué dice que un dracma? Si un dracma era la moneda más barata, era lo que ni siquiera se tomaba en cuenta. Lo que Dios está diciendo es: lo que para los hombres no tiene valor, para mí lo tiene. Para mí lo tiene. Para mí lo tiene. Me pegó la lloradera. Canta, hija, por favor.
Paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma con tu gracia, hoy desciende como aceite derramado, úngeme como fuente de agua viva, sacia mi ser, llama de fuego, ven y purifícame. Estaba Gedeón tirado en un lagar y la Biblia dice que en el lagar estaba aventando el trigo. Cuando uno examina la palabra lagar era un hueco, era un lugar allá, ahí no hay viento. Estaba tratando de ventear algo, quitar la maleza, lo que era vano, en un lugar donde no hay aire. El trigo se venteaba al aire libre, donde había aire, y entonces al levantarlo, lo que era vano se iba. Parece que tenemos años tratando de hacer el trabajo en el lugar equivocado, de la forma equivocada. Pero Dios le dice a Gedeón, varón esforzado y valiente. Parece que en todos los tiempos Dios tiene un Gedeón. Parece que Dios tiene una Débora en medio de la situación más crítica. Parece que Dios tiene una Noemí. Parece que Dios tiene una Ruth en medio de los momentos más catastróficos. Parece que Dios tiene a alguien que nació fuera del hogar llamado David. Pero ese es el rey que Dios tiene. Parece que Dios usa a los tartamudos para libertar a una nación después de 430 años de estar cautivo. Parece que Dios tiene a alguien que nadie cree en él, pero el Dios de los cielos sí cree. Parece que todavía Dios tiene un Eliseo. Parece que todavía Dios tiene un Jeremías. Dios tiene un Micaías. Dios tiene un Pedro. Dios tiene un Mateo. Dios tiene un Juan. Dios tiene un Pablo. Todavía tiene alguien como Priscila o Aquila. Parece que todavía Dios tiene un Daniel. Dios tiene un Isaías. Todavía Dios tiene un Juan el Bautista. A ti te llamó Dios, no te llamó el diablo. A ti te llamó el cielo, no el infierno. A ti te llamó el Padre eterno.
Puede ser que estés atravesando el peor desierto de tu vida. Puede ser que extrañes el altar. Puede ser que no tengas ni fuerzas para seguir adelante. Pero Dios dice en esta hora: yo tengo un hombre en esta tierra y eres tú. Tengo una mujer en esta tierra y eres tú. Tengo un muchacho en esta tierra y eres tú. Tengo una jovencita en esta tierra y eres tú. Amakabashanda la makatala manseye kendere bakiala anso kimaranda rabaketa la manko imandori baba shiti kiamanda enso kimara basuti que en rama makuti rimankaba rabashebe. Y tú dices igual que Jeremías, que yo no sé hablar. Y Dios dice: eso es bueno. Es bueno que no sepas hablar. Porque si tú tienes lenguaje, entonces ¿cómo podré poner yo mis palabras en tu boca? Pero si tú no sabes qué decir, entonces tú dependerás de lo que sale de mí. Y tú dirás lo que yo te digo que tienes que decir. Y aquí todo es interesante, porque en una sola parábola se encierran tres cosas. Una oveja que se pierde. Una oveja que se pierde dentro de una granja. Una moneda que se pierde dentro de una casa. Y un hijo que se pierde dentro de una hacienda. La oveja hubo que ir a buscarla. La moneda hubo que cerrar la puerta y encender una luz. El hijo tuvo que llegar a lo más bajo para poder despertar. La Biblia, el término que usa es "y volviendo en sí", y es el mismo término en todas las traducciones. Y volviendo en sí. Hoy es un día para volver en sí. Hoy es un día para decir: extraño tu presencia. Extraño cuando yo te adoraba. Extraño llorar en tu presencia. Extraño cuando yo levantaba las manos. Amacabas. Es que el Espíritu de Dios está en este lugar. Es que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Tantas veces, como dirían en Honduras, la regué, metí las cuatro patas. A David le pasó lo mismo. David un día dijo: ¿quién me diera alas como paloma para volar? Un día Jeremías dijo: yo no volveré a hablar más nunca en ese nombre. A Micaías le golpearon la boca y lo rompieron. A Jeremías lo metieron en una cisterna. A Daniel lo metieron en un foso de leones. A Sadrach, Mesach y Abednego lo metieron a un horno de fuego. ¿Quién me diera alas? El mismo Jesús en el monte dijo: Padre, Padre, si es menester, pasa de mí esta copa. No tenía fuerzas. Y usted dice: no tengo fuerzas, me equivoqué. Usted dice: se acabó todo. Todo se me fue, pastor. Pastor, he hecho lo malo. Se me fue la gloria, se me fue la presencia. Se me fue, se me apagaron los dones, se me apagó todo. Pero este día el Señor te dice: tú eres mi hijo. A ti es a quien yo escogí. A ti es a quien yo ungí. No es a otro. Aunque no tenga salida, yo soy el Dios de tus padres. Yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac, soy el Dios de Jacob. Y en este día, por eso es que aunque quieres pecar, no le hayas gusto al pecado.
Porque tú naciste para una gloria superior. Naciste para un mover superior. Naciste para algo superior. Y permíteme usar esta ilustración sin faltar el respeto a nadie. Pero tú eres el Charles Finney de los tiempos finales. Tú eres el Gigi Ávila para las islas del Caribe. Tú eres la María Gutgureter para California. Tú eres la Catherine Kuhlman para Nueva York. Tú eres la Emeka Wampa para los países no alcanzados. Tú eres el Livingstone. Tú eres el Julio César Ruibal para Bolivia. Tú eres el hombre que Dios va a usar en los tiempos finales. Tú eres el hombre que Dios va a usar para traer gloria a Venezuela. Tú eres la mujer que Dios va a quitar. Tú eres la Basti que le va a quitar la vida a esa porquería de inmundicia que hay. Tú eres el hombre que va a hacer que los altares del infierno se pudran y caigan por tierra. Te bendiga y te guarde de manera súper especial en este maravilloso día. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes por como siempre estar pendiente de cada contenido que subimos en este canal Impacto de Vida, un canal creado con el propósito de llevar estas palabras de Dios frescas a cada una de sus vidas. Estamos más que agradecidos de Dios, pues poder ser uno de esos instrumentos que Dios pues ha levantado con la visión de llevar estas palabras a cada uno de sus hogares. Estamos más que agradecidos y deseamos pues que la gracia y la bendición de nuestro Señor sean siempre con cada uno de ustedes, recordándoles siempre, mis amados, a seguir hacia adelante sin mirar hacia atrás. Sabemos que las luchas, las metas, cada día lo que tenemos que enfrentar se hace cada día más difícil, pero tratemos nosotros de perseverar a pesar de las grandes pruebas, a pesar de las grandes tribulaciones y a pesar de todo lo que viene, todos estos vientos fuertes que soplan en nuestra contra. Tratemos de cada día superarnos más como cristianos, pedirle a Dios ser mejores cristianos cada día más y sobre todo pues seguir siempre los lineamientos y seguir siempre esa cordura y esos principios y esos valores que nos hacen quienes somos. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde de manera muy especial. Le queremos pedir de manera especial a todos los que no se han suscrito, que se suscriban a este canal, que le den like al video y que activen la campanita de notificaciones para cuando así estemos estrenando un video, pues le llega la notificación instantáneamente. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y será pues hasta otro próximo video.